Entramos a nuestro segmento Diálogos. El invitado para esta noche, el doctor Diego Salgado. Doctor Salgado, bienvenido. Temas importantes se han suscitado durante esta semana. Anuncios como, por ejemplo, el retorno de el expresidente Rafael Correa, que pide protección pública, de la fuerza pública, para que pueda andar por las calles del Ecuador. Bienvenido, ¿cuál es su comentario? Muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes y con, sobre todo, su importante auditorio. Mire, normalmente no sería importante el retorno del expresidente de la República, pero claro, se han dado por pelearse entre ellos. Un ala o un bando de Alianza País versus el otro bando de Alianza País. Todos correístas, recordemos el presidente Lenín Moreno, fue 6 años vicepresidente Correa, y los otros 2, a costa del pueblo ecuatoriano, vivió en Ginebra, sin tener funciones de servidor público para el gobierno ecuatoriano, y eso de que era un representante del Ecuador ante Naciones Unidas no es correcto. Eso es un título honorífico y creo yo que bien merecido para el ex vicepresidente, pero no teníamos por qué pagar de los recursos públicos esa estadía en Ginebra durante 2 años. Estamos viendo, repito, que el país está viviendo más bien un letargo, mientras el desempleo sigue incrementándose. Ellos están peleando, mientras la inseguridad campea en todos los rincones de la patria, ellos se siguen peleando. ¿Quiénes? Los correístas. Y me parece a mí que es para defender esa década ganada, esa década gavelada. Para quienes sabemos que es gavelar, es de alguna manera hacerse de algo de una manera no muy transparente. Algunos analistas han manifestado de que venga o no el expresidente no debería llamarle la atención al Ecuador. Los que deberían estar preocupados dentro de sus interiores opciones políticas son los de Alianza País. ¿Usted coincide con esta apreciación? Mire, parcialmente. Yo pienso que, repito, es una bronca entre bandos de una misma agrupación, en este caso llamada Alianza País, las listas 35, que estuvieron o se hicieron del poder los 10 años anteriores. Normalmente no debería llamarnos la atención a los ecuatorianos que retorne un expresidente de la República constitucionalmente elegido, también cuestionable y discutible. Sin embargo, yo creo que sí es importante lo que está pasando, porque Rafael Correa tuvo el poder absoluto, el poder total, hoy mismo. Desde las diferentes redes sociales y los diferentes voceros de Alianza País, encabezados por Ricardo Patiño, ex ministro de Defensa, brazo de derecho de Rafael Correa, la expresidente de la Asamblea Nacional, la señora Gabriela Rivadeneira, voceros tan importantes como ellos, dicen que el único líder de la década gavelada es justamente Rafael Correa. Y nosotros vemos que todas las semanas, por no decir todos los días, o por lo menos pasando un día, nos enteramos otros hechos de corrupción. Se habla de más de 2.000 millones de dólares en corrupción en materia petrolera. ¿Usted cree que el todopoderoso Rafael Correa no sabía de esos negocios? ¿Qué pasó con la explotación del Yasuní? Fueron ellos, el gobierno de Rafael Correa, a través de su ministra de Medio Ambiente de ese entonces, la señora Marcela Guiñaga, quien nos dijo que había presencia de compatriotas ecuatorianos en lo que conocemos nosotros como el Yasuní. Ahora, dentro de usted fue legislador, connotado legislador en su tiempo aquí en la Asamblea Nacional. Hay argumentos, como se escucha, varios sectores dicen que alguien tiene que pagar todo esto, pero no se ha evidenciado nada concreto para que se lo vaya articulando con todas las denuncias de la economía nacional. Mire, los únicos que estamos pagando una vez más el festín de 10 años de correísmo somos otra vez los ecuatorianos.
Ya se nos metió la mano en los bolsillos, según les entendidos, en más de 3 ocasiones que se reformó el Código Tributario. Se nos rebajó los sueldos. A los muy pocos ecuatorianos, a los muy pocos ecuatorianos que tienen trabajo se les quitó sus utilidades. Se les quitó a los maestros, a la Unión Nacional de Educadores, su dinero, sus ahorros del fondo La Cesantía, entre otros muchos ejemplos. Y hoy, todo esto, no hay acusaciones serias al respecto. Y hoy Lenin Moreno pretende seguir metiendo las manos en los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Para qué? Para pagar los 10 años de desfalco. Claro que hay las pruebas. En todos los días. ¿Y dónde están las acusaciones? Pero las acusaciones, mire, normalmente no sería necesario si es que habría un fiscal probo. La fiscalía puede actuar de mutuo la ciudadanía acuerdo. También. Las agrupaciones también. Políticas, por sociales. Supuesto. Entonces, pensando primero en la autoridad, y por eso es autoridad, porque tiene el poder que le da la Constitución, que le da la ley. Por lo tanto, es el fiscal que debía acusar, pues, y señalar los culpables. Pero da la casualidad que el fiscal actual fue asesor 10 años del presidente Rafael Correa. Pero frente a esto no hay denuncias, no hay nada en concreto. Algo tan vil, tan bajo, horroroso, por decirlo menos. La violación a cientos de niños ecuatorianos, en Quito, en Guayaquil, en toda la nación, en toda la patria ecuatoriana. Tuvo la oportunidad la Asamblea Nacional ahora de juzgar políticamente al exministro, porque de acuerdo al artículo 233, los funcionarios son culpables o responsables, mejor dicho, por acción o por omisión. El propio exministro de Educación dice que conocía los casos, pero que por no hacer un tema mediático, los manejó de otra manera. Y están llamados los rectores, directores de escuela. Perdónenme, mi estimado amigo y ecuatorianos, ¿qué espera la Asamblea Nacional? Ahora ya son 62 asambleístas de oposición versus 4, 5 o 6 que votaron en el CAL en contra de juzgarle al ministro responsable por omisión de los casos de violación de niños y estudiantes ecuatorianos, por favor. Ahí está quien tiene que hacer las cosas. 62 asambleístas de oposición sí pueden y deben presionar a los 4 o 5 del CAL correísta. Ahora, doctor Salgado, dejemos de ahí ese tema antes de que se nos vaya de la idea. Los medios públicos, ¿qué es lo que pasa con eso? Mire, los medios públicos siguen en manos del poder de turno. Yo, más allá de que si tienen un bonito titular o que ahora hablan también de la oposición, todavía creo yo, eso ya es un principio ideológico, que el Estado a lo mucho podría o debería manejar un medio público, un escrito, un televisivo y uno radial con alcance nacional, y lo otro, pues deshacerse, vender y pagar a los verdaderos dueños, que son los ecuatorianos. Todos esos ecuatorianos que se quedaron sin recursos bancarios por A o B circunstancias. Pero ahora vemos, y nosotros desde el movimiento Creo estuvimos el martes, haciendo una denuncia también en la Fiscalía, como lo hice hace 2 años, con pruebas en la mano, con examen y resultados del mismo, de parte de la Contraloría. ¿De la Contraloría de quién? De los correístas, en donde ya señalan a la SECOM y a sus autoridades, de ese ministrito que me llamó a amenazar alguna vez, exministrito que me dijo que qué tiene de malo que los jóvenes trabajen, pero da la casualidad que hablaba de esos jóvenes que eran su sobrina e hija del otro ministrito, y hoy el primo, el pariente ministrito Espinel también está glosado por $18 millones. Fíjese cómo se festina los recursos del pueblo ecuatoriano y nosotros impávidos. Esa es la preocupación. Hablamos, elevamos la voz, y ustedes como movimiento político, como fuimos a poner las denuncias una vez más. A finales de 2016, en diciembre, cuando yo todavía fungía de asambleísta, pedí la comparecencia de Glass, del vicepresidente ese entonces. ¿Para qué? Para el juicio político. Me tildaron de loco. Ahí está, tras las rejas, donde debe estar. Agradecerle a Diego Salgado por este diálogo importante aquí con los televidentes en el país. Volvemos enseguida después de comer.